No podéis abandonar la mente. La mente no la podéis dejar. Eso sí, podéis conseguir que la mente sea ella la que os abandone. Es como una pareja a la que vosotros no podéis dejar. Eso sí, es posible que ella os abandone. ¿Cuándo os abandona? ¿Cómo os abandona? Lo he apuntado ya en el desarrollo del programa. Cuando se aburre. Esa pareja que nos está abduciendo, que es la mente, nosotros no podemos dejarla. Eso sí, ella nos abandona cuando se aburre de nosotros. ¿Y cuándo se aburre? ¿Cómo se aburre? Cuando no le hacemos el juego. Cuando al aparecer en escena, en lugar de seguir la corriente le decimos: mente, no, tú de esto no entiendes. Cállate, vuélvete a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. No, es que esto está mal, no, es que esto es feo, no, es que esto no me gusta. Mente, cállate, tú no sirves para ver la vida, tú de esto no entiendes. Vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Con el tema de la mente, yo quiero hacer dos preguntas en una. Tengo constancia de que el cuerpo del deseo, lo mismo que el cuerpo mental, en el hombre no lo tenemos desarrollado todavía. ¿Está al servicio la mente está al servicio del cuerpo del deseo? ¿O el cuerpo mental no lo tenemos suficientemente desarrollado como para que sea capaz de controlar? Tal como lo siento en mi corazón, Félix, hay una confusión en los términos a lo largo de la historia de la humanidad, en las corrientes espirituales, en las distintas escuelas. Hay una confusión entre mente y consciencia, y creo que en muchas ocasiones estamos llamando mente o mental a lo que realmente es otra cosa, que es consciencia. Comparto con frecuencia que la mente y la consciencia son fáciles de distinguir, porque la consciencia opera como un espejo. Si hemos discernido las características de la mente en lo que llamamos de programa, con todo lo que he compartido, la forma de definir a la consciencia, de identificarla, es muy sencilla: es un espejo. La consciencia refleja la vida, refleja la realidad. Ahí no hay opinión, ahí no hay juicio, ahí no hay criterio, ahí no hay un me gusta o no me gusta. La vida, ahí está, y aquí estoy yo, en consciencia. A partir de ahí se produce una especie de milagro, porque al ser el espejo, la consciencia un espejo que refleja la vida, la experiencia real hace que se produzca una especie de unificación. El espejo se convierte en lo reflejado se convierte en el espejo. La consciencia es vida, la vida es consciencia. Y tú, que te acercas a la vida no a través de la mente, sino a través del corazón y de la consciencia, te unificas con la vida. Creo que muchas corrientes espirituales, cuando nos han hablado de lo mental,
del desarrollo de lo mental están haciendo referencia precisamente a eso, a la conciencia, no a la mente entendida como ese instrumento que utilizamos en el día a día, en los pensamientos, etcétera, etcétera, sino una cosa distinta que tiene que ver con el ámbito de la conciencia. E incluso cuando contemplan ya no solamente la vida humana, sino la creación y el cosmos desde el punto de vista mental, por ejemplo, el famoso principio hermético del mentalismo, que es el primer principio hermético, realmente no nos están describiendo un cosmos o una creación donde funcione como la mente, no, nos están describiendo un cosmos que funciona en consciencia, que es la consciencia en evolución y es la conciencia en expansión. Hola Emilio, quería hacerte una pregunta en cuanto has explicado un símil cuando explicabas el funcionamiento de la mente, el zumo de naranja y el zumo de limón. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están acostumbradas a alimentarse con zumo de limón y quieran comenzar a tomar zumo de naranja? Lo primero, que se den cuenta. Lo primero es tomar conciencia, el darte cuenta, eso es lo primero. Lo que hemos compartido en este programa puede servir a las personas que lo han estado compartiendo con nosotros. Me doy cuenta, ya me he dado cuenta. A partir de darte cuenta viene lo segundo, vale, ya lo sé, ya he tomado conciencia, ¿ahora qué hago? La mente, como comentaba hace un ratito, no la podemos dejar. Es decir, para disfrutar del zumo de naranja y no estar abocados a tomar zumo de limón, porque el zumo de naranja ni siquiera lo computamos desde el punto de vista experiencial, la mente tiene que volver a su sitio. Pero nosotros no podemos dejarla, ni podemos forzarla. Tiene que ser ella la que nos abandone. Esto es crucial. Sé que puede parecer muy teórico, ahora voy a intentar ir más a lo práctico, pero es que es crucial. Y para que la mente te abandone, es clave que se canse de ti. No puedo expresarlo con más claridad, que se canse. Y por experiencia propia y por experiencia de un buen número de personas, sucede. No es algo teórico, es algo real. Cuando uno va adquiriendo el hábito en el día a día de la mente aparece en escena, no porque yo la llame, sino porque ella, ¡bumba!, aparece. Y aparece como le gusta a ella, con base en que todo está torcido, en el contraste, lanzando ahí pensamientos pestañeos. Oye, mente, que no te hago caso, que no te hago el juego, que no voy a seguir tu cadena de pensamientos, que vuelvas a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. Y eso que hoy a cualquiera o a muchas personas que estén siguiendo no les puede parecer una utopía, os aseguro que cuando se hace y se convierte en un hábito, la mente se cansa de ti. Es como si la mente dijera, vaya tía o vaya tío Pelma, ahí te dejo, hombre, que eres un pesado, y se va. Y entonces, a partir de ahí, la mente está a nuestro servicio. La llamamos cuando la necesitamos y ella ya no aparece en escena. Pero para eso hace falta instalar un hábito en nuestra vida. De la misma forma que hemos considerado normal, cuando no es normal, el que la mente aparezca en escena y lo hemos convertido en un hábito, que aparezca en escena continuamente, ¿por qué no convertimos en un hábito en nuestra vida el no hacerle caso? El decirle, mente, no, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio. Es simplemente un hábito, no tiene más secreto, es simplemente un hábito. En nuestra vida cotidiana confundimos lo frecuente con lo normal. La gente llama normal a lo que es frecuente, pero hay demasiadas cosas que, siendo frecuentes, no son normales, sino profundamente anormales. Consecuencia de sistemas de creencias que nos llevan a hacer cosas que en su fondo y en su trasfondo son anormalidades y que consideramos normales porque lo hace todo el mundo y lo hacen con frecuencia, pero eso no las convierte en normales. El que la mente sea una voz que está ahí permanentemente en la cabeza hablando sin parar es frecuente, pero no es normal, es una profunda anormalidad y es un hábito que se ha instalado en nuestra vida, de ahí que sea frecuente. Pues bien, la forma de deshacer ese hábito es sustituirlo por otro. Un hábito antiguo se sustituye por un hábito nuevo. Y esto conlleva una práctica, claro, conlleva una práctica hasta que se convierte en un hábito.
En el momento en el que esa práctica se convierte en un hábito, ya ni siquiera es una práctica, es que ya se dilucida en el día a día de forma natural. Pero para que se convierta en un hábito es necesario la práctica de estar atento. Y cuando en tu día a día aparece la mente, ella por su cuenta, ¡plac!, lanzando ese pensamiento, mente, no te voy a seguir el juego. ¿A qué aparece la mente? Esto está mal, esto hay que cambiarlo, este tío no sé qué, esto... Mente, cállate, tú de esto no entiendes. Cada cual es como es, cada persona está en su proceso conciencial evolutivo, cada uno estamos creando nuestra vida, estamos interactuando conciencialmente entre nosotros, el mundo es como es porque tiene su sentido que sea, todo tiene su porqué y su para qué. Mente, cállate, tú de esto no entiendes. Y ese sentido profundo, ese porqué y para qué, la mente nunca lo va a dilucidar, nunca lo va a discernir. Ese sentido profundo está aquí, tiene que ver con lo que realmente somos, tiene que ver con nuestro auténtico ser, con lo que verdaderamente nosotros en realidad somos, lo que en tantos programas yo llamo el conductor y no el coche, no el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar la vida humana, sino el conductor que realmente somos. Por tanto, la práctica es introducir un nuevo hábito en nuestra vida, sustituir el hábito de que la mente está siempre presente por un nuevo hábito en el que con la práctica de decirle mente, cállate, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y que esa práctica, que al principio puede parecer farragoso, pero que realmente no lo es, se termina convirtiendo en un hábito. Y ya a partir de ese momento, esto fluye de manera natural. Es un hábito instalado en tu vida. El hábito de vivir sin mente. Entendiendo por vivir sin mente, el que la mente aparece solo cuando tú la llamas, solo cuando tú la necesitas. Hola, Emilio. ¿Y quiere decir entonces que no debe de haber unas reglas éticas con referencia a las situaciones, a las personas, a las cosas? Como por ejemplo, hacer daño o no, robar o no. ¿Cómo funcionamos entonces? ¿Bajo qué reglas? La contestación que te voy a dar así a bote pronto puede parecer muy rara, pero efectivamente no hay que tener ninguna regla, ninguna ética, ninguna moral. Ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que nos han invitado a dar ese salto. Es un salto evolutivo. Recuerdo, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, más allá de la moral. Hay que ir más allá de la moral. Cuando contemplamos la sociedad actual, cuando nos contemplamos a nosotros mismos en el momento presente, esto se nos hace muy cuesta arriba. Esto se va a convertir en una selva. Esto se va a convertir en un desastre. Pregunta que me hago a mí mismo retóricamente. La sociedad actual, la mente, considera que funciona como debiera funcionar. La mente es la primera que nos está diciendo que la sociedad, entre comillas, es un desastre. La mente es la primera que nos está diciendo que hay violencia, que hay muerte, que hay robo, que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay injusticia, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que nos está diciendo la mente. Y curiosamente, esa misma mente es lo que nos está diciendo que hacen falta una regla, una norma y una ética. ¿Para qué? Pero si resulta que esa misma mente que me está diciendo, o hablando de las reglas, de la ética y de las normas, me está también diciendo que la sociedad basada en tantas reglas, tanta ética y tantas morales, lo que está convertida es en una sociedad llena de violencia, llena de ira, llena de conflicto, llena de dolor. De corazón a corazón. Hay que saltar por encima de eso. Acabo de citar el símil del coche y el conductor, que me gusta mucho utilizar. Somos el conductor, infinito, divino y eterno, encarnados en este plano, para experienciar la vivencia humana. Y para encarnar en este plano utilizamos un coche, un yo físico, mental y emocional. El sistema operativo de ese coche es la mente. Pues bien, todo lo que tiene que ver con las reglas, con las normas, con las éticas y con las morales pertenece al mundo del coche. No pertenece a mi mundo. Mi mundo es el mundo del conductor. Y el mundo del conductor no sabe de reglas, ni sabe de ética, ni sabe de normas, ni sabe de moral. Solamente sabe de amor. Porque es lo que soy, porque es lo que somos. Solamente de amor. Cuando vamos adquiriendo el hábito de no identificarnos con el coche y nos vamos viendo como lo que realmente somos, como el conductor, cuando eso ocurre en la vida se transforma en amor. Y ahí no hacen falta ninguna regla, no hace falta ninguna moral. Hay un santo,
y místico y doctor de la Iglesia, Agustín de Hipona, San Agustín, que en un momento concreto lanzó la siguiente frase: ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que te dé la gana. Cuando has percibido lo que eres, cuando te has encontrado con lo que realmente eres, y eso se lleva a tu vida diaria, eso es amor. Y ahí no hay otra cosa posible que amor. Y a partir de ahí, haz lo que te dé la gana. Salta por encima de los sistemas de creencias, salta por encima de las morales, salta por encima de las reglas. Y todo lo que hagas, inevitablemente, ineludiblemente va a estar impregnado de amor. Pero eso solo ocurre cuando has conectado con lo que realmente eres. Mientras que te estés identificando con Emilio, mientras que te estés identificando con tu coche, mientras que estés metido en tu pequeña historia personal, en tu mundo del yo, en tus confusiones mentales, en tus emociones, mientras que estés en ese lío, ahí posiblemente en ese follón, sí se requieran unas reglas que tanto follón le intenten dar un poquito de sentido, aunque finalmente no lo consiguen. Pero eso pertenece a ese mundo tremendo, donde también está el ego, con todos sus líos, sus dominios, sus controles, la sociedad que se ha forjado y que se ha creado, y todo tiene su porqué y su para qué con base en esos comportamientos egoicos. Cuando la mente se va poniendo en su sitio, cuando la mente se va aburriendo y se va adquiriendo el hábito de vivir sin mente, aparece la conciencia. Y al aparecer la conciencia es cuando lo que realmente somos, ¡plac!, se plasma. Y a partir de ahí todo se transforma en amor. Y permitidme que comparta también lo siguiente. Ya está bien de esa estupidez de querer conectar con uno mismo. Ya está bien. Que hay muchísima gente que me dice: Emilio, voy a conectar con mi interior, yo voy a conectar conmigo. Vamos a ver, ¿cómo que vas a conectar contigo? ¿Cómo que vas a conectar con tu interior, con lo que eres? ¿Que no te das cuenta de que eso es una absoluta estupidez? Que es una contradicción flagrante. ¿Quién va a conectar contigo? ¿Qué va a conectar contigo? ¿Desde dónde vas a conectar contigo? Si eres tú, ¿no te das cuenta que eres tú? Lo único que tienes que hacer no es conectar con tu energía, con tu interior, con lo que eres. No conectes con nada de eso. Simplemente serlo. Ya está, si es que no tiene más historia. Es el coche, la mente, la que quiere conectar con el conductor. Y la mente jamás va a conectar con el conductor. El coche nunca va a conectar con el conductor. Es el conductor el que de forma natural, conscientemente debe conducir el coche. Y cuando se habla de conectar con lo que soy, de conectar con mi interior, lo está diciendo el coche. Es un juego mental, es nuevamente la mente en escena. Y esa conexión nunca será posible, porque desde el coche jamás se puede ir al conductor. Para que el conductor resplandezca, además de que la mente esté en su sitio y la desidentificación del coche, lo único que tenemos que hacer es ser lo que somos. Ser lo que somos. En el ámbito oriental, a ese ser lo que somos se le llama iluminación. Y la iluminación se caracteriza precisamente, si puede ser definida de alguna manera, es que la iluminación consiste en la innecesariedad de la iluminación. Porque no es necesario iluminarse porque ya lo estamos, solamente tienes que darte cuenta. Una persona iluminada es una persona normal, no entendiendo por normal lo frecuente, sino entendiendo por normal lo que realmente es normal. Una persona que ha recordado lo que es el conductor. Nuestra dimensión infinita, divina y eterna, y que tiene la capacidad de plasmarlo en la vida cotidiana. En algunas corrientes espirituales a esto se le llama divinización. Los primeros padres de la Iglesia lo llamaron endiosamiento. Hay corrientes actuales que lo llaman el empoderamiento. El nombre es lo de menos. Es la amada en el amado transformada. La transformación en Dios de la que nos habló Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. En eso consiste. Y cuando eso se vive como realidad en tu cotidianidad, cuando viviendo la vida eres tú y solamente tú lo que realmente eres, no hay reglas, no hay éticas, no hay moral ninguna que valga, no hay normas. Lo único que hay es amor. Un amor consciente, una conciencia que es amor y se desparrama en el día a día, de modo y manera que, como dijo San Agustín, ama y haz lo que te dé la gana. Hola, Emilio. En primer lugar, muchísimas gracias por compartir tanto como sientes. Y tenemos muchas preguntas, el tiempo limitado. Me voy a centrar en la última parte de tu exposición, cuando has hablado del presente, pasado y futuro.
cuando dice que la experiencia no lo has vivido, tienes que recordarla. ¿Cómo se explica a personas que repiten experiencias, no solo una vida, sino en distintas vidas y siguen repitiendo? ¿Qué hay que siente respecto a esas experiencias que venimos a vivir? Y una vez superadas, que se habla, superar, ¿qué significa eso de superar? Para no tener que vivirla. Y hechos dramáticos muchas veces que se repiten y se cambian los actores de una vida a otra, pero se sigue repitiendo el mismo hecho dramático. Si la hemos vivido ya, ¿por qué hemos de repetirlo? Efectivamente, Enrique, es una experiencia muy frecuente y muy abundante. Frecuente utilizando el término con propiedad, frecuente y abundante. Las experiencias, todas, sin excepción, le ponga a la mente el color que le ponga, tienen su sentido profundo. Tienen su porqué y para qué, y ese sentido profundo y ese porqué y para qué siempre está relacionado con tu proceso conciencial y evolutivo. Bien, a partir de ahí, cuando esa experiencia la tienes delante y la vives, porque se produce la circunstancia de volverla a vivir. E incluso como tú apuntas, porque es así, ya no solamente en esta vida, sino en la cadena de vidas, vuelven a aparecer esa misma experiencia. La respuesta es muy sencilla, porque a esa experiencia, aunque ha aparecido en tu vida, sin embargo tú no le has sacado el jugo que la experiencia conlleva. Es como el tener encima de la mesa un determinado plato para comértelo, y el sentido de ese plato, el que aparezca en la mesa, es precisamente que te lo comas, y tú sin embargo no te lo comes. Por los motivos que sea, tienes el plato delante y no te lo comes. A veces no te lo comes porque no lo ves suficientemente, es decir, experiencia, por ejemplo, de salud, experiencia de gozo que aparecen en tu vida y no le sacas el jugo porque tu mente no lo computa. Pero también hay experiencias de dolor, de tristeza, que esa es la mente sí la computa, esa la mente sí es capaz de sacarle su jugo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la propia mente y tú en el comportamiento y en los hábitos en los que te has metido, en lugar de sacarle el jugo, te limitas a etiquetar la experiencia y a decir, esta es una experiencia de dolor, esta es una experiencia de tristeza, esta es una experiencia de enfermedad, esta es una experiencia de soledad, y la rechazas. La estás viviendo, pero la rechazas. Al rechazar la experiencia, aunque la estés viviendo, es como si no la vivieras, porque no la estás experienciando. Esto lleva a un punto enormemente interesante, y es que desde el punto de vista de las experiencias y desde el punto de vista de la consciencia, el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo. Permitirme el juego de palabras. En la experiencia, lo importante no es el qué experiencia es, sino el cómo vives la experiencia. Si esa experiencia aparece delante tuya, y la tienes, si estás enfermo, pongamos por caso, estoy enfermo, pero en lugar de centrarte, bueno, vale, estoy enfermo, ¿cómo vivo la enfermedad? Vívela desde la aceptación. Comprende que la enfermedad tiene un sentido profundo, que hay un mensaje en esa enfermedad. Pero no, ¿qué es lo que solemos hacer? Se le rechaza mentalmente. A la experiencia se le dice que no, yo no te acepto. La estás viviendo, curiosamente. Estás viviendo esa enfermedad, estás viviendo esa soledad, pero no la estás viviendo porque la estás rechazando. De ahí la importancia en no quedarte en el qué. Cuando se plantan experiencias delante tuya, pero tú no eres capaz de pasar el qué, y en lugar de centrarte en el cómo, y el decir, venga, voy a vivirla, estoy enfermo, venga, voy a ver qué es lo que esta enfermedad conlleva. Hay tristeza en mi vida, venga, voy a coger el toro por los cuernos, voy a contemplar y voy a vivir esa tristeza. Cuando las experiencias sean blancas o negras, amarillas o rojas, bonitas o feas, tú coges el toro por los cuernos y las vives, ya no las vuelves a vivir. Ya son experiencias que efectivamente ya las has hecho tuyas. Pero cuando tienes la tristeza delante, cuando tienes el abandono, por ejemplo, delante, y en lugar de aceptar el abandono y el decir, vale, estoy abandonado, voy a vivir esta experiencia de abandono, voy a intentar entender desde el corazón qué es lo que conlleva, qué sentido profundo tiene. Cuando ese abandono tú lo vives centrado en el cómo, ya la experiencia de abandono la has incorporado en ti y no se repite.
ya rompes con la cadena del samsara, con la cadena continua de los karmas, las experiencias de encarnación y de reencarnación. Pero es imprescindible que aceptes la experiencia, que no estemos siempre, que es lo que hace la mente, centrado en el qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer, y ante las experiencias concretas nos centremos en el cómo vivo la experiencia. Tengo salud, ¿cómo vivo la salud? Si lo importante no es tener salud o enfermedad, lo importante es cómo la vive. Hay ejemplos en nuestro entorno, todos tenemos conocidos o amigos que son un ejemplo al respecto. Ahí tienen la enfermedad, están viviendo la enfermedad, pero si el quid de la cuestión no es el que estén enfermos, sino el cómo lo están viviendo. Y qué ejemplo, ¿verdad?, nos dan muchas personas que están en la enfermedad. La enfermedad está ahí, pero cómo la están viviendo. Sí, una frase que has dicho, con la que estoy plenamente de acuerdo, todo es como debe ser. ¿Se tiene que traducir esto como que el tiempo está medido? ¿Como que el proceso, entre comillas, está pensado? La palabra no es pensado, Bueno, entre comillas. la palabra no es pensado, pero compartido muy sintéticamente, la creación es consciencia en expansión y evolución. Eso es la creación, consciencia en expansión y evolución. Y por tanto, todo es consciente. Cuando la ciencia hoy se asoma al cosmos, se asoma al universo conocido por la humanidad, muchos científicos plasman y comparten su asombro. El asombro de que parece que todo encaja, de que todo está en su sitio, y de que fenómenos que la ciencia durante un tiempo consideraba inexplicables, hoy empiezan a encontrar explicación, pero precisamente por esto mismo, porque todo increíblemente está en su sitio. La ciencia hoy día tiene instrumentos tecnológicos para adentrarse en lo pequeño. Hemos conseguido la evolución conciencial de la humanidad en su plasmación científica, ha conseguido atravesar el átomo, ir más allá de protones, electrones, neutrones. Llegamos al cuásar, hemos conseguido ir más allá del cuásar. Hoy la ciencia de vanguardia, la teoría de cuerdas, nos habla de que realmente la materia no existe, que son puntos de información que vibran, y de ahí lo de cuerdas, de ahí lo de la teoría de cuerdas, puntos que vibran. Y hacen unos modelos informáticos de cómo esos puntos se distribuyen en lo que denominamos materia. Y tenemos la foto de esos modelos informáticos acerca de esa distribución de puntos vibratorios, de puntos de información. Pero la ciencia también tiene hoy instrumentos tecnológicos para adentrarse en el cosmos, no ya solo para mirar a lo pequeño, sino para mirar a lo grande. Y tenemos sondas espaciales con grandes telescopios que nos están permitiendo ver lo que está más allá de lo que hasta ahora era nuestro universo conocido. Y estamos yendo más allá de nuestra galaxia y más allá del cúmulo de galaxias al que pertenecemos, y estamos viendo el espacio infinito y sacamos la foto de ese espacio infinito, esa multitud de puntos de luz, de mundos, de galaxias, de estrellas, de multiversos posiblemente que configuran ese espacio infinito. Y tenemos ambas fotos, y ambas fotos, como hagas así con ellas, no sabes cuál es una y cuál es la otra, no sabes cuál es la foto de lo muy pequeño y la foto de lo muy grande. Y claro, la ciencia se asombra, dice: esto es espectacular, hay una sincronía, hay una simetría, hay unas interrelaciones entre todo. ¿Por qué? Porque todo está tejido sobre una especie de red, sobre una malla. Para entenderlo mejor, yo diría que es una especie de ADN que coge toda la creación y que se está expandiendo continuamente. Ese ADN que se está expandiendo continuamente y configura toda la creación es consciencia. Consciencia vida, conciencia que es vida, conciencia que se expande, conciencia que se evoluciona. Y efectivamente, ahí todo encaja, ahí todo es exactamente como corresponde que sea. Y los mundos aparecen y desaparecen, y las vidas surgen y se van y se transforman, todo en un conglomerado perfecto donde todo tiene su sitio, donde todo tiene su porqué, donde todo tiene su para qué. Y en ese momento, Félix, en nuestro corazón, lo que fluye es: ya está. Vamos a relajarnos en nuestra divinidad. Respiramos, confiamos, fluimos, confiamos, respiramos, fluimos. Nos dejamos llevar conscientemente,
pero yendo más allá de lo que hasta ahora hemos llamado voluntad, que no era nuestra voluntad, no, era la voluntad del coche, era la voluntad del yo físico, mental y emocional. Eso es por lo que alguien tan sabio como fue Rumi, el místico sufí, allá por el siglo XII, hace ya tiempo dejó escrito: el que no escapa de la voluntad carece de voluntad. La primera voluntad, V minúscula, la segunda voluntad, V mayúscula. Quien no escapa de la voluntad carece de voluntad. La voluntad de la mente, la voluntad del ego, la voluntad del coche. Tenemos que trascender esto. Evolutivamente lo estamos trascendiendo. Evolutivamente el yo, la experiencia de individualidad, la experiencia egoica, la experiencia de yo, ha tenido su sentido profundo en la evolución de la humanidad. Pero hemos llegado a un momento en nuestro proceso conciencial evolutivo que ya está. Es más, empezamos a percibir que la única manera de que la humanidad como especie sobreviva es haciendo ese salto evolutivo. Hay gente que lo llama pasar a la experiencia de lo transpersonal, lo que está más allá del yo. O la humanidad es capaz de saltar esa experiencia del yo y pasar al ámbito de lo transpersonal, o la humanidad como especie está llamada a autodestruirse. No va a autodestruirse porque conciencialmente está en evolución y ese salto evolutivo se va a producir. Otra preguntita, si eres tan amable. Has hablado de cuando nos presenta una persona, empieza a trabajar la mente. Que es fea, me gusta, no me gusta y tal. Pero hay personas, yo conozco algunas, y vivas, que sienten. Entonces yo cuento a veces que un amigo, un abogado, ella es mayor, pero cuando empezaba como empresario, a la reunión llevaba a la madre. La estaba sentada callada, no decía nada. Y después decía, con este sí, con este no, y acertaba siempre. Ahora mismo conozco personas que actúan así. Por tanto, es más apropiado, en vez de acudir a la mente, lo que sientas, cuál es tu intuición, porque evidentemente, aunque todo es apropiado, estamos aquí para experimentar. Y en función de las experiencias que tengamos, vamos acumulando, bueno, sensaciones de vida, lo que queramos. Es apropiado dejarse llevar por lo que sentimos en esa primera impresión, a que por la mente, de alguna forma vamos despejando la mente y vamos actuando con el corazón. Más que la experiencia de esa señora, yo puedo compartir la mía, que no sé si es la de esa señora, aunque aparentemente puede ser la misma, no sé si en el fondo es la misma. Coche y conductor, conductor y coche. Aquí estáis vosotros y vosotras, en este espacio o en la cámara, más allá de la cámara. Aquí estáis, vosotros y vosotras. Nos miramos. ¿Qué es lo que vemos? Estamos en una reunión, un encuentro. ¿Qué es lo que vemos? El hábito que hemos adquirido, y es un hábito, simplemente un hábito, es vernos por el coche. Y claro, si nos vemos por el coche, aparece la mente y enjuicia al personaje o a los personajes con base en los parámetros de la mente. Bien. Eso es una forma de acercarte al otro o a los otros. Mirarlos como coche. Oye, ¿y por qué no mirarlo como conductor? ¿Por qué no adquirir ese hábito? ¿Por qué cuando estás con alguien, en lugar de quedarte en el coche, desde el conductor que eres, conectar con su conductor? El ejemplo que me gusta poner: vas por la calle y hay un coche que toca el claxon, pla, 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 y tú percibes que te están saludando desde el coche, que alguien está tocando el claxon para saludarte. Entonces vas por la acera, giras la cabeza para ver quién te está saludando y para responderle el saludo. ¿Qué hacemos? ¿Miramos el coche o miramos dentro del coche? Miramos dentro del coche. Lo mismo, el coche no lo conocemos de nada y el conductor tampoco, pero el copiloto resulta que es un amigo nuestro que le ha dicho al conductor: mira, toca el claxon, que ahí está menganito. Miramos dentro del coche para saber quién nos está saludando. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué hemos adquirido el hábito de mirar el coche y no miramos al conductor? Y no solamente, Enrique, en lo que hace referencia a personas con las que tenemos relaciones de trabajo, sino a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Qué costumbre, oye, de quedarnos en el coche? En lugar de, desde el conductor que eres,
sentir, percibir el conductor que hay ahí. Yo tengo 3 hijos y evidentemente yo no soy adivino, ni lo pretendo ser, pero hace mucho tiempo que yo a mis hijos no lo veo como coches, lo veo como los conductores que están en esos coches. Y al percibirlo como coches, como conductores, mi conductor sabe muy bien cuál es su momento evolutivo, qué procesos concienciales están viviendo. Y como sé los procesos concienciales y el momento evolutivo que están viviendo, sé cómo eso se va a plasmar en la vida cotidiana. Yo no soy adivino, pero mi hija Paula se está preparando unas oposiciones. De hecho, dentro de muy pocos días se examina del segundo y definitivo ejercicio. Sin ser adivino, yo sé lo que va a pasar en la oposición. Paula se la ha preparado como ella es, con fuerza, con ganas, con método. Pero yo sé que poniendo toda ella de su parte, las oposiciones se aprueban o no se aprueban, porque dependen de otras muchas circunstancias, porque se presenta mucha gente, se han presentado miles cuando hay 30 plazas, etcétera, etcétera. Pero yo sé cuál es el momento evolutivo de Paula. ¿Por qué? Porque no veo a Paula como coche, sino como conductor. Y por tanto sé lo que le va a pasar en el segundo ejercicio. Lo sé perfectamente, porque sé lo que le corresponde en su vida vivir ahora. Lo sé. Esto, insisto, no tiene que ver con la adivinanza. Yo no sé si la señora a la que tú te refieres, de forma natural, innata, porque lo más grande es que hay personas que de forma sencilla es lo que hacen. Muchas personas que la mente diría, pero si estos son, entre comillas, unos desgraciados, si estos no saben nada. Son personas que de forma natural, de forma sencilla están viviendo eso, y por tanto tienen eso que no es intuición, sino es que lo perciben con claridad. Y ya no se trata de hacer un juicio mental, sino simplemente el saber que esa persona, por su proceso conciencial y evolutivo, está, por ejemplo, enganchado al dinero. Eso es una experiencia, eso forma parte de un proceso conciencial evolutivo. La mente puede decir, eso es malo. No, la conciencia no dice que sea malo ni es bueno, sino que esa persona quiere enriquecerse. Y que esa persona en su proceso conciencial evolutivo, con tal de enriquecerse, te puede engañar. Porque en su proceso conciencial evolutivo, enriquecerse es una prioridad. Para la conciencia, para el conductor, eso curiosamente no es ni bueno ni malo. No se está enjuiciando a esa persona, la mente es la que lo enjuicia. Pero sin embargo, el percibir esos procesos concienciales se perciben, permitidme que lo diga así, desde la inocencia, desde la falta de juicio, simplemente viendo al conductor que tienes enfrente como realmente es. Yo en la pregunta que iba a hacer ahora tengo puesto expresamente experiencia negativa, la cambio. Procesos. ¿Vale? Lo que sí es cierto que desde pequeñito esos procesos que vamos a calificarlo de negativo, el hecho de quemarse, un crío, se arrima a una estufa y se quema. Eso forma parte de su experiencia y eso sí le dice a la mente que no debe hacerlo, no debe repetir. Quiere decir que a través de esos procesos vivenciales que tienes desde que eres pequeño y que podemos calificar desde lo negativo, aportan la parte positiva de tu experiencia. La mente sirve para muchas cosas. Lo he insistido en el programa y lo vuelvo a decir. No sirve para todo y no sirve para ver la vida, entenderla y comprenderla, pero sirve para muchas cosas. La mente, en su sistema operativo, lleva incorporado el instinto de conservación. Y es perfecto. Oye, para bajar, si vives en una 8ª planta, para bajar de tu casa, utiliza el ascensor o la escalera. No te tires por la ventana porque te vas a matar. Eso te lo dice la mente. Y la mente está cumpliendo su función. La mente está unida a un instinto de conservación y está cumpliendo su función. En multitud de cosas cotidianas, la mente te está dando una serie de mensajes e indicaciones que tienen que ver con la realidad práctica, que es perfecto. El problema radica, como me he insistido muchas veces en lo que llevamos compartiendo aquí, es que aparte de eso, ¡brum!, no para, en un ritmo incesante de pensamientos pestañeos. Ahí está el quid de la cuestión, lo que no quita que la mente tenga mucha importancia para muchas cosas. Y a propósito de quemarnos, la importancia de escuchar al cuerpo. Cuando he hablado de que la mente vuelva a su sitio, de que la mente se ponga en el lugar que le corresponde y llamarla cuando
realmente la necesitamos, muy unido a esto, complementariamente va, como consejo práctico, el escuchar al cuerpo. Ya no escuchamos al cuerpo, fundamentalmente estamos escuchando a la mente. No lo que el cuerpo nos dice, sino lo que la mente nos dice que dice el cuerpo. Y resulta que a veces la mente esa información la hace llegar sin interferencia, pero en muchas ocasiones la mente esa información la hace llegar con interferencia. Ejemplo, creo que nos habrá pasado a todos alguna vez. Estamos comiendo. Y si escucháramos al cuerpo, nos dice el cuerpo, no comas más. Ese es el mensaje del cuerpo, no comas más. Ya no tienes hambre, ya te has saciado, te puedes sentar mal como sigas comiendo, ya no comas más. Sin embargo, la mente no lanza ese mensaje. La interpretación de la mente es distinta. Sigue comiendo que está muy bueno. Sigue comiendo que estoy gozando y disfrutando con la comida, que qué bueno está. Venga, hombre, y moja el pan. Y sírveme, venga, un poquito más, venga. Claro, después viene la digestión y te encuentras con ardores, no duermes, lo pasas fatal. No has escuchado al cuerpo, has escuchado la mente. Estamos compartiendo unos pinchos y unas copas y unos tintos o unas cervezas con los amigos. Hay un momento determinado que te dice el cuerpo, ya está, no bebas más. Pero aparece la mente, venga, hombre, beben más, que lo estamos pasando muy bien. Bueno, claro, pues después al día siguiente tiene un pedazo de resaca tremendo porque no has escuchado al cuerpo, sino que has escuchado a la mente. El cuerpo, no se nos puede olvidar que es, sé que eso le puede sorprender a más de uno y de una, más sabio que la mente. ¿Por qué? Porque evolutivamente tiene más tiempo. Es decir, analizando la evolución de nuestro coche, desde el punto de vista biológico, nuestro cuerpo es muy anterior a la mente. La mente tal como hoy es, ha tenido un desarrollo relativamente reciente. Sin embargo, durante muchísimos, decenas de millones, miles de millones de años que ha habido una evolución biológica para dar lugar a lo que hoy es el ser humano, tal como es, los componentes corporales, hay muchos componentes corporales que son muy anteriores a la mente, que tienen mucha más información experiencial que la mente y que son más sabios que la mente. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a no hacerle caso. Y la mente fabrica sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias, a los que hemos hecho referencia en el programa, se ponen por encima de lo que el cuerpo te dice. Hoy no es el momento de entrar en ello, pero no resisto el compartirlo. ¿Qué lío hemos hecho con la sexualidad? ¡Qué follón! Algo tan natural, algo tan innato, algo tan sencillo como es la sexualidad, ¿en qué lío la hemos metido? Y hemos metido a un lío en la sexualidad porque la mente se ha metido por medio. En lugar de escuchar a nuestro cuerpo y escuchar la sabiduría de nuestro cuerpo, por ejemplo, con relación a la sexualidad, hemos generado un mundo de creencias. El que cree que hay que ser célibe, el que cree que hay que ser monógamo, el que cree que no sé cuánto, el que... ¡Qué lío! El que cree que la sexualidad es así, que te sirve para conectar con no sé qué, valiente estupidez, o que la sexualidad es una asquerosidad y hay que huir de ella. Todos son sistemas de creencias, porque escuchamos a la mente en lugar de escuchar al cuerpo. En los elementos prácticos que estamos también compartiendo para que la mente vuelva a su sitio, además de lo que venimos diciendo hasta ahora, además de esta práctica que se convierte en hábito de mente, tú ves, esto no entiende, cállate, vuelva a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio, vamos a escuchar al cuerpo. La mente, está muy claro, es muy poderosísima. Ha demostrado científicamente el efecto placebo, que la mente es capaz de curar solamente con la creencia, ¿no?, de que eso que estás tomando se puede curar. Tú hablas de apartar, que te dejas y que te dejas hablando. Pero es posible, tú sientes, yo sé que no, pero bueno, habrá mucha gente que cree, o todavía está trabajando ahí, que es posible poner la mente a trabajar para la conciencia, por ejemplo, mediante la palabra, mediante afirmaciones, mediante frases, digamos, positivas y tal. Y en vez de en una primera etapa, si quieres, hay mucha gente que está trabajando en eso, ¿no? ¿Tú sientes que eso es apropiado en una primera fase, en un primer momento, o directamente hay que pasar a dejarlo? No, por supuesto que sí, Enrique. Vamos a ver, que te deje la mente significa que tú la llamas cuando tú consideras oportuno.
Y en eso encaja absolutamente lo que tú estás compartiendo. Es decir, por supuesto que la mente ha de estar al servicio de la consciencia, por supuesto que sí. Por supuesto, y tú conscientemente llamas a la mente para lo que tú en consciencia consideres oportuno. En consciencia, no en creencias, sino en consciencia. Si tú en consciencia consideras oportuno llamar a la mente para, pongamos por caso, pronunciar un mantra, por poner un ejemplo, porque en tu consciencia tú disciernes que ese mantra, por las razones que sea, por las energías que mueve, por la vibración que produce, genera unos efectos en el entorno, si tú en consciencia lo consideras así, llama a la mente para pronunciar ese mantra. Me refiero a una fase anterior, antes de llegar a ese nivel, ponerla a trabajar, trabajando por ejemplo con el poder de la palabra, para crear otra creencia distinta a la que tenías. Por ejemplo, en tema de escasez. Tienes escasez, empieza a trabajar tus creencias y la cambia por una creencia de abundancia, que sigue siendo una creencia. No es conciencia, es creencia. Ahora lo entiendo. Ahora lo En entiendo. concreto a esta fase. Ahora lo entiendo. Perfectamente válido, Enrique. Perfectamente válido. Además, me consta que en el proceso evolutivo de muchas personas ese ha sido el estadio. No ha sido en mi caso, que no he vivido ese estadio, pero me consta que en muchas personas ese ha sido el estadio. Me estoy dando cuenta cómo funciona esto. Me cuesta mucho trabajo, entre comillas, abandonar los sistemas de creencias. Lo que voy a hacer es que conscientemente este sistema de creencia limitativo, este sistema de creencia destructivo, este sistema de creencias que genera sufrimiento, voy a sustituirlo por otro sistema de creencias. Y eso hace ya que la vida empieza a desplegarse de otra manera, tiene efectos prácticos en la vida. Yo apuro más allá, es decir, hay un paso donde ya trasciende de eso, pero como estadio en el proceso juega su papel. Subiendo escalones, Juega puedes su poner papel. un escalón intermedio, darte cuenta de que tú estás creando tu realidad, lo estás creando con tu creencia, tu pensamiento y con tus palabras. Por el poder de la palabra, hablar de oración, el tremendo poder, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, no lo pensó, no lo creyó, no lo sintió. Entonces, el poder de la palabra, junto con el poder de la creencia, para pasar a ese plano intermedio, digamos, donde te consideres, te encuentres a ti mismo que eres creador de tu realidad, para muchas personas, para mí sí fue un paso importante. Claro que sí. Tener en cuenta que cuando antes hacía referencia a la frase de Rumi, quien no escapa de la voluntad, con minúscula la V, no tiene voluntad, con mayúscula, es un mensaje que ha estado muy presente en todas las corrientes espirituales. Cuando has trascendido la voluntad del coche, del yo, y estás en la voluntad del conductor, que es la voluntad de la consciencia y por tanto es la voluntad una, ese poder es inmenso, porque es el poder de la consciencia en acción, es el poder de la creación en estado puro. Cristo Jesús dijo, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, moveréis montañas. Pero es que es verdad. Lo que ocurre es que cuando eso lo escuchamos desde el coche, desde la mente, y creemos que desde el coche tú vas a mover montañas. No, no, no. Esa fe a la que hacía Cristo Jesús no es una creencia. El término fe no viene del término latino que hemos utilizado, sino que viene de un término griego llamado pistis, que es una mezcla de confianza, compromiso y perseverancia. Esa es la fe a la que hacía referencia Jesús. Es la unificación, dicho en lenguaje cristiano, con la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno, hay una voluntad, y eso mueve montañas, claro que mueve montañas. Me vais a permitir, no obstante, que porque quizás sirve para complementar algunos de los temas que están todavía abiertos como consecuencia de mi primera intervención y como consecuencia de vuestras preguntas, que no deje, que saque del cajón, porque no quiero dejarlo en el tintero, el tema de la meditación, porque aporta mucho con relación a lo que estamos hablando. Lo hemos compartido en el programa anterior de Comparte tus preguntas, porque hubo una pregunta directa con relación a la meditación, pero es que aquí viene como anillo al dedo. La mente la observamos, esa es la práctica, el darte cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra, de que los pensamientos que lanza la mente a su bola son una cosa y tú eres otra. Y para esto la meditación es un instrumento enormemente potente. Teniendo en cuenta que la meditación, cuando aparece la mente,
la convertimos, o la mente quiere convertirlo en algo muy solemne, en algo muy pesado, en algo muy serio. No, vamos a ver. La meditación es un juego. Es un juego donde hay dos jugadores, la mente y tú. Es así de sencillo. Me siento, la espalda recta, postura cómoda, empiezo a tomar conciencia de mi respiración y, de forma inevitable, la mente lanza un pensamiento. No está callada. En cuanto que guardo silencio y estoy callado, la mente lanza un pensamiento. La mente no se calla. Cuando la mente lanza ese pensamiento, ha empezado el juego. Ya está el juego en acción. ¿El juego en qué consiste? La mente va a intentar que tú, a esa nube, a ese pensamiento, tú te subas, te enganches, le sigas el juego, le des conversación. Y a través de ese pensamiento que te ha venido, por ejemplo, una persona, te acuerdes de otra persona. Y al acordarte de la otra persona, de algo que tienes que hacer con esa otra persona. Y al acordarte de ese algo que tienes que hacer con esa otra persona, te acuerdas de un lugar determinado. Y te acuerdas de la última vez que fuiste a ese lugar. Y te acuerdas de la persona con la que fuiste a ese último lugar. Y de las cosas que te pasaron, ¡yum!, te has subido a la nube. Y en lugar de estar donde estás, te has ido, vete a saber dónde. A una playa de Cancún, donde la mente de golpe te ha llevado. La mente te ha ganado el tanto, 1-0. Ha lanzado un pensamiento, tú lo has observado y en lugar de dejarlo pasar, le has dado conversación, te has subido a la nube y le has seguido el juego. No pasa nada, la mente te ha ganado ese tanto. Venga, vuelve a guardar silencio, vuelve a concentrarte en tu respiración y la mente vuelve a lanzarte otro pensamiento. Otra vez el juego en marcha. ¿Qué haces? Obsérvalo, déjalo pasar, no te subas a la nube. Si te subes a la nube, vuelve a ganar la mente, otro punto para la mente. ¿Que eres capaz de observarlo y no engancharte? Un punto para ti. En la medida en la que vayas adquiriendo la observación y no te vayas subiendo al pensamiento, se puede ir comprobando cómo los pensamientos pestañeos van apareciendo en tu cabeza como si fueran vagones de un tren. Uno y otro, y otro, y otro, y otro, sin solución de continuidad, pegados el unos a los otros. Pero en la medida en la que tú no te vayas subiendo a la nube, poco a poco se va abriendo huequecitos. Y dicho coloquialmente, entre nube y nube va apareciendo el cielo azul. Ya los pensamientos pestañeos, las nubes no van pegadas unas a las otras, sino que se van abriendo espacios. Esos espacios son cielo azul. Esos espacios son consciencia, lo que realmente somos. Cuando ahí no está la mente, en ese espacio donde no está el pensamiento, eso es lo que somos. En la medida en que se va desarrollando la práctica de la meditación con este sencillo juego que estoy comentando, esos espacios azules cada vez son mayores y puede haber un momento determinado donde ya no aparezcan nubes, donde ya no aparezcan pensamientos, donde tú estás sentado, estás en silencio, estás centrado en tu respiración y no hay nada. Estás tú, lo que realmente eres, consciencia, sin nada que lo interfiera, sin nada por medio que lo distraiga. Esta es la práctica de la meditación. Cuando esto lo comparto, a pesar de que pongo énfasis en el juego, sé que aparece la mente. Y la mente dice, pero eso es muy difícil. Yo para eso no valgo, Emilio. Yo eso no soy capaz. Vamos a ver. Vamos a suponer, porque esto lo dejo al final, claro, de que no eres capaz de controlar tu mente. Vamos a suponer que aparece un pensamiento y te subes a él. Y terminas, vete a saber dónde. Y dice, venga, vuelvo a empezar. Silencio, respiración, un nuevo pensamiento y te vuelves a enganchar a él. Y yo qué sé, te pasas media hora, entre comillas, meditando y esa media hora se convierte en una media hora de pensamientos que llegan y tú te enganchas, y te enganchas, y te enganchas, y te enganchas. Y la media hora te la has pasado así. La mente, ¿qué es lo que te dice? Has fracasado. Tú no sirves para meditar. Pues bien, lo más potente de este juego, que es la meditación, el juego de jugar con la mente, es que siempre ganas. Esto lo dejo para el final, claro. Es que siempre ganas. Hablaba antes de punto, que si la mente mete un punto, que si lo metes tú. Realmente, este juego siempre lo ganas tú. Lo que realmente eres. Porque vamos a suponer que te has pasado media hora y en la media hora has ido dándote cuenta de que la mente te lanza un pensamiento y tú te enganchas. Y al darte cuenta de que te has enganchado, vuelves atrás. Venga, otra vez, respiro. Pero viene un pensamiento y te vuelves a enganchar.
Sensación mental, he perdido. Pero no has perdido, lo has hecho. Lo has hecho. Cuando ha terminado esa media hora, tú has vivido la experiencia de darte cuenta de que una cosa es la mente y otra cosa eres tú. Lo has hecho. Es verdad que lo has vivido no desde el espacio azul, no desde el cielo azul. Lo has vivido desde las nubes a las que te subías continuamente. Pero te has dado cuenta de que la mente te estaba lanzando pensamientos y que tú te estabas subiendo a esa nube. ¿Quién se estaba subiendo a la nube? ¿Quién no ha sido capaz de desengancharse de los pensamientos que lanza la mente? ¿Quién? Tú. Ya está. Te has dado cuenta de lo que eres. Te has dado cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra. Y a partir de ahí, y para concluir no solamente esta respuesta a la pregunta, sino también el programa, y con esta práctica de la meditación, el quid de la cuestión está en no dejarlo en algo que tú haces durante 20 minutos, media hora o una hora en tu casa, una vez al día, sino en el día a día, en el trabajo, con los amigos, en la calle, en donde sea, mantener esta conciencia. Y cuando la mente, el pensamiento pestañeo aparece en escena, decirle, mente, no, tú de esto no entiendes, no te voy a seguir el juego. Y si por lo que sea le sigues el juego, al menos tener la conciencia de que te ha enganchado. En cuanto que esta conciencia se empieza a adquirir, la mente poco a poco se va aburriendo. La mente poco a poco va dejando de jugar contigo. Eres tú el que juegas con ella. Os estoy invitando a través de la meditación a jugar con la mente. Ya que la mente juega tanto contigo, juega tú un poquito con la mente. Y esto se termina convirtiendo en un hábito, en una práctica cotidiana, en una práctica de vivir sin mente. Es decir, la mente a tu servicio y no tú abducido por la mente. Muchas gracias.